Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Muy bien, preguntan, pastor, yo no le presto atención a los sueños porque yo sueño muy raramente, pero esta semana he soñado varias veces con un perro. A principio de semana soñé que llevaba un perro en mis brazos y de un momento a otro se me murió. Y ayer soñé con un perro muy bravo que me quería morder. Por ahí me dijeron que iba a perder una amistad y también me dijeron que iba a perder en las finanzas. Estuve escuchando una enseñanza que dice que el soñar con un perro bravo es porque hay algo que me quiere destruir. Pues a quien le escuchó esa enseñanza, le cuento que no sabe dónde está parado. Porque los cristianos no debemos de estar pendientes de los sueños, sino más bien pendientes de lo que Dios enseña. ¿Ya? Sí, señor. Es muy importante que las personas entiendan con relación a los sueños por lo menos 2 o 3 cosas. La primera, de 2 maneras habla Dios al hombre, en sueño o en visión nocturna. Sin embargo, el hombre no entiende. ¿Ya? 2, donde abundan los sueños, abundan las vanidades. Y 3, de cierto sobre mis siervos dice que soñarán sueños. Entonces, como que parece una contradicción, porque en una parte dice que Dios habla, en otra parte dice que son vanidad, y en otra parte vuelve a reiterar que Dios habla a través de sueños. Y eso hace de que se proyecten algunos soñolientos a decir y a interpretar y a ponerle misterio a todo. Pero eso se da por una razón, y es que están descontextualizados en el tiempo a quién se le dio y el por qué. Entonces, cuando la Biblia dice, de 2 maneras habla Dios al hombre, en sueños o en visión nocturna, pues no existía el canon del Antiguo Testamento. En consecuencia, la forma de guiarse era a través de ese mecanismo. Dios les hablaba. El caso de José, por ejemplo. Sí. El caso de Gedeón, ¿ya? Y otros. Luego que ya hay lo que llamamos el Pentateuco, entonces aparece Salomón y dice, dejen de creer en los sueños, porque donde abundan los sueños, abundan las vanidades. Esta semana tuve un sueño, pastor. ¿Ah, sí? Sí. Recogía dinero a montones y amanecí sin 5. O sea, esa es la vanidad de los sueños. Y la tercera, es bueno aclararle a la gente que se da en el contexto de la ausencia del canon del Nuevo Testamento. O sea, una vez que tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ya no hay que estar pensando en sueños, ni en visiones, ni en revelaciones, ni en profecías, porque tenemos la palabra profética más segura. Más segura. Entonces debe de creer a quien le enseñó que si es un perro bravo lo va a morder. Son tonterías de los soñolientos. No crea esas cosas. Crea que usted en Cristo está seguro, que Jehová es su pastor y nada le faltará. Dejemos de pensar tanto en cosas que escapan a la verdad del Evangelio y vivamos conforme a las Escrituras. Y cuidado con esas interpretaciones que les hacen otras personas. Pero ¿no? claro. Mucho más si es un hermano oyendo lo que no debe oír. Por ejemplo. Paz de Cristo, hermano Carlos. ¿Es correcto bautizar en una alberca pequeña donde apenas se pueda cubrir el cuerpo? Sí, siempre y cuando la persona quede sumergida en el agua. Claro que sí, no tiene ningún problema. Listo. Dios les bendiga a mis hermanos. La pregunta es la siguiente. Los que nacen en el milenio, acerca de los gentiles, ¿habrá oportunidad de salvación para ellos?
No. Es que los que van al porque recuerde que el reino de Dios es dado para Israel. Y Dios, a los que trataron bien a Israel, les da la oportunidad de vivir en ese periodo. Pero eso no les garantiza a ellos salvación, sino más bien es la recompensa en persona que Dios le da a la persona en razón a lo que hizo por el pueblo de Israel en persona. Es que la ley decía así: el bien que haga a la persona, Dios se lo devolverá en persona. Eso está escrito. ¿Ya? Y a mí me parece importante el texto porque me deja ver que de una vez descarta el pensamiento de aquellos que creen que porque hacen buenas obras se ganan el cielo. Resulta que no. Las obras que yo hago con las personas, Dios me las devuelve a mí en persona. O sea, yo le quito el hambre a alguien hoy y mañana puede sucederme a mí y alguien me la va a quitar. O a mis hijos, o a mi descendencia. Nada tienen que ver las obras con la salvación. Si usted mira bien, Efesios 2 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Sigamos. Amén. Hermano Carlos, preguntan: Dios le bendiga a mi pastor y compañeros de la mesa. Me gustaría que me explicaran, por favor, lo que dice 2 Corintios, capítulo 7, verso 10. Y dice así el verso número 10 del capítulo 7 de segunda carta a los Corintios: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Capítulo qué? 7, verso 10. Bueno, si usted mira el pasaje, tiene un título bien importante: regocijo de Pablo al arrepentimiento de los corintios. Exacto. ¿Ya? Entonces, si usted lee: admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. ¿Ya? Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado. En cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran efecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. ¿Qué fue lo que pasó en Corinto? Bueno, esto está muy relacionado con el capítulo 2, Sí, señor. que tiene que ver con un creyente que, según el capítulo 5 de la primera, cometía pecado de incesto. Y entonces Pablo ha tenido una reacción fuerte con la iglesia, provocando en ellos una decisión, y era la de excomulgar al cristiano, si es que se puede decir así, Sí. o expulsarlo de la iglesia para que fuera entregado a Satanás. Pero ha sucedido que una vez que sucede esto, pues no solamente ha producido arrepentimiento en el pecador, sino que también ha generado una reacción positiva en la iglesia, aunque con dolor. Porque parece que esa iglesia le dio dolor tener que tomar la decisión de expulsar a ese creyente. Y al final, en el capítulo 2 de la segunda, a los Corintios, Pablo descubre que ese creyente que ha cometido pecado de incesto, ahorita estaba arrepentido, pero la iglesia, por respeto
a las decisiones del apóstol, no lo querían recibir. Y en razón a eso es que él hace este importante comentario. Sí, además él dice en el verso 8, está claramente hablando de eso, lo que dice el hermano Carlos, dice, porque aunque os contristé con la carta pasada, Claro, ¿sí? la de primera. No me pesa, aunque entonces lo lamenté porque por algún tiempo lo lamenté porque os contristó, pero eso fue para bien de ellos. Claro, porque ellos aprendieron a fijar una postura como cristianos frente al pecado cometido por creyentes. Es que no hay nada más grave que una iglesia tolerante con el pecado. Por eso el pecado hay que denunciarlo. A algunos les da temor porque piensan que los creyentes se van. Pero el predicador no puede guardar silencio. El predicador no puede obligar a que la gente se convierta. Pero sí está en el deber de denunciar el pecado. Una vez que yo como predicador denuncio el pecado, si afecta a la comunidad de manera pública, debo de hacerlo. Si afecta a un individuo, debo de sentarme con él y hacerle ver que así no es el camino. Una vez que yo cumplo con ello, ya yo he salvado mi responsabilidad. Porque se va a cumplir lo que está escrito en el libro de Ezequiel, ¿no? Sí. Te he puesto por atalaya. El pastor es el atalaya, el predicador es el atalaya, que debe de denunciar el pecado, el peligro, las consecuencias, pero también las posibilidades. La decisión del pueblo ya corre por cuenta de ellos. Si ellos escuchan y se salvan, aleluya, gloria a Dios desde el pastor y gloria a Dios por los que escucharon. Pero si ellos no escuchan y se pierden, aleluya por el que denunció el pecado. Tragedia para el que no lo escuchó. Pero el que lo denunció habrá salvado su responsabilidad. Esa tristeza, según dice, porque la tristeza que es, según Dios, es esa tristeza que ocasiona la misma exhortación, la palabra, cuando se le predica. Hay algo en su corazón que redarguye. No, pues mire lo que dice el libro de los Hechos con Simón. Exacto. ¿Lo recuerdas? Sí. Cómo él, viendo que los apóstoles, al imponer las manos, la gente era llena del Espíritu Santo, le dijeron, les dijo él a los apóstoles, dadme de ese poder, ¿cuánto quieren que les dé? Para que yo haga lo mismo. Y Pedro de una vez le dijo, ve y arrepiéntete por si acaso tu maldad te sea perdonada. Y cuando él escuchó eso, se conmovió y dijo, rogad. Entonces, eso es lo que pasa acá. Y está relacionado con el pecado del 1 Corintios capítulo 5, que era un muchacho que vivía con la mujer de su papá, es decir, con la madrastra. Y si él seguía con esa condición, obviamente la tristeza que es del mundo produce muerte. Pero él seguía con esa condición, obviamente ya había escuchado el mensaje, ya le había dicho que estaba mal lo que estaba haciendo, dentro de su corazón iba a haber algo que lo iba a estar todo el tiempo acusando, y si no se arrepentía, esa tristeza se iba a muerte, se iba a perder. Exacto. Pero el escuchar produce vida. Así es. Amén. Sigamos. Qué bendición. Pastor, Dios lo bendiga. Tuve un sueño y soñaba que llegaba el fin del mundo y que caían sobre la tierra meteoros, fuego. ¿Qué será, pastor? Uy, los sueños, vea otra vez. Bueno, yo pienso que es por la forma como... Es que hoy hay expertos en sueños, ¿no? Sí, señor. Y los mueven por los medios de comunicación. Sí, señor. Y hay mucha gente que vive muy pendiente. Hay también expertos en ángeles, ¿sí? Y expertos en astros. Expertos en todo menos en la obediencia al Evangelio. Qué datazo. Entonces, mire, si usted lee las Escrituras, eso de que sueños no debe preocuparle. El libro de los Hechos, cuando el apóstol Pedro da su sermón, les dice, vea, esto es lo que habló el profeta Joel. Que en los posteros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu, y habrán señales en el cielo,
y en la tierra sangre, fuego y vapor de humo. O sea que eso no es nada nuevo. Sí, exacto. Y yo pienso también, hermano Carlos, qué pena lo interrumpa, es que parte del resultado de los sueños es también lo que se escucha, lo que se ve, lo que se hace en el transcurso del día o de la semana. En el caso, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Que el hermano esté en una semana de escatología Por ejemplo. en su congregación. Entonces, claro, ha recibido palabra escatológica toda la semana, su subconsciente lo llevará a soñar eso. Es un Información ejemplo, nueva. Sí. claro, es un ejemplo. Y que a veces, pues, a ver, la escatología es una materia muy bonita. Sí. Lo que pasa es que hay dos formas de manejarla. Una que es muy subjetiva, que casi siempre es la que produce esos fenómenos. Sí, exacto. La escatología objetiva, es decir, la bíblica. Porque hay dos maneras de ver la escatología. Una, que son cazadores de eventos para manipular a las masas. Esa es la que produce esos efectos que pone a soñar a la gente y a generar unas emociones e inclusive inestabilidad. Miedo. ¿Ya? Otra es la escatología bíblica, que es informativa y que no está ajustada al pensamiento o sesgada a la circunstancia del momento. Por eso hay que poner cuidado. Sí. Seguramente que algunos pueden pensar que yo soy contrario a la escatología. No, la escatología uno la encuentra en la Biblia. Pero una cosa es mirarla como dice la Escritura, otra cosa es mirarla como la supone el expositor. Según la aplicación, ¿no? Claro, en el milenio, yo soy del milenio pasado, ¿sí sabías? En el milenio pasado, un escatólogo en una convención decía que ya nació la vaca roja y que entonces esto ya... Pues ya se comieron la vaca roja. Y aquí estamos todavía. Otro escatólogo decía, el fin del mundo, la venida de Cristo será el 14 de mayo antes del 14 de mayo del 1988. Y ya pasó. Todo eso lo utilizaban para manipular a la gente. Hombre, no, sean objetivos al estudiar la palabra. La palabra es vigente. La palabra, a través de ella, Dios busca que usted tenga la conciencia tan madura como para hacer el trabajo de tal forma que esté garantizado hacia el futuro la salvación a través de la predicación, pero que también le haga consciente que puede ser el último sermón, la última enseñanza. La última enseñanza. Porque ahorita estábamos en el programa anterior, Sí. que hay que vivir es cuando. El hoy. presente. Hoy, ya. Hay gente que vive preocupada por lo que, ay, ¿cómo serán las bestias? ¿Y cómo serán las picaduras de los escorpiones? Bueno, están en la Biblia, hay que leerlas y de hecho son parte de la información para el cristiano acerca de los eventos del porvenir. Pero no deben de afectarlo de manera negativa o emocional, sino más bien confirmarlo en la fe a fin de que antes de que aquellos eventos se den, pues usted tenga claro que se va con el Señor. Así es. Sigamos. Bendiciones. Mi pregunta es, ¿qué significado tienen los querubines en el arca? Porque muchas personas relacionan los querubines con las imágenes. Sí, porque creen es que mire que yo he escuchado a teólogos católicos atacando a los cristianos, diciendo que nosotros condenamos las imágenes, pero que Dios mandó a hacer imágenes. Y plantean el caso del arca. Ah, ok. Lo que pasa es que aquellos no entienden que Dios es soberano. Y Él en su soberanía tiene la posibilidad de decir hagan y la posibilidad de decir No. no hagan. Entonces, cuando Él dice no te harás imagen ni ninguna semejanza, venga, no lo hagamos, Dios manda. No. Pero Él le dio una orden exclusiva a Moisés de hacerlo, con un fin, y era representar la presencia de Dios dentro del tabernáculo. Pero fue exclusivo al pueblo de Israel y en una coyuntura de la historia del pueblo que estaba relacionada con la peregrinación, a través de la cual Dios quería hacerle saber al pueblo
que su presencia iría con ellos. Pero recuerde, cuando Dios dice hagamos, es una cosa. Y cuando Él dice no, es otra. Y no es porque Dios avale la idolatría, sino que dependiendo de la circunstancia, Dios tomó una decisión en su soberanía y eso no le puede dar pie a nadie para volverse un idólatra. Porque es una situación exclusiva, coyuntural, para un pueblo y en un tiempo determinado. Un momento único. Exactamente. Siga. Amén. Pregunta de hermano Carlos. Pastor, si una persona que se bautizó en el nombre de Jesús sigue actuando como lo hacía antes de Sí. eso, antes de bautizarse, ¿se puede decir que se fue de la iglesia realmente cuando realmente nunca estuvo en ella? ¿Cómo es la pregunta? Perdone. Si una persona se bautiza en el nombre de Jesús, pero esa persona sigue actuando como actuaba antes de bautizarse, o sea, mundanamente, y las personas dicen, ay, se fue de la iglesia, ¿realmente se puede decir se fue de la iglesia cuando realmente nunca estuvo en la iglesia? Bueno, eso es una interpretación que hace la persona. Pero uno, y aquí yo soy subjetivo, porque seguramente alguien está diciendo, ¿por qué dice yo? ¿Por qué no dice que el texto dice? Es que aquí no se puede mencionar el texto, sino que uno da un concepto. Entonces, ¿qué es lo que uno puede deducir de eso? Que a veces los cristianos hacemos juicios y desconocemos la decisión con la que la persona se bautizó. Uno cree que el que se bautiza lo hace convencido. Es más, en mi caso personal, cuando yo voy a bautizar a una persona, cuando ya esté en el bautisterio, yo le pregunto, fulano de tal, ¿está consciente de lo que va a hacer? ¿Está convencido? Y una vez hubo uno que me dijo no, y le dije, sálgase. Claro, Y no lo bauticé. claro. Y ya estaba en el bautisterio. ¿Por qué? Porque la misión nuestra no es mojar la gente. La misión nuestra es que quien se bautice lo haga consciente. Amén. Y por eso, aparte de un curso de discipulado, que le llamamos en el tiempo moderno clases prebautismales, se busca hasta la saciedad dar la información al candidato al santo bautismo para que el día de su bautismo él esté en condiciones de aprobar o improbar. Entonces, si la persona aprueba, uno da por hecho de que está convencido. Claro. Y por el bautismo en el nombre de Jesucristo, esa persona es unido al cuerpo de Cristo. Y el nombre de esa persona es escrito en el libro de la vida. Ahora, si después del bautismo la persona siguiera con las mismas prácticas anteriores, pues hay de alguna manera dos cosas para mirar. Una, que no entendió el discipulado. O dos, que se bautizó por una emoción. En el sentido de que si se fue de la iglesia cuando nunca estuvo, pues uno no sabe qué pasó el día que él se bautizó, si Dios aprobó o no. El pastor hace lo que tiene que hacer, pero la aprobación de arriba viene de Dios dependiendo de la decisión del individuo. Y ahí es donde yo no puedo entrar a hacer juicio si estuve en la iglesia o no. Porque yo puedo ser cristiano hasta donde quiero y puedo dejar de hacerlo el día que quiera. Al final de todo, Dios no obliga. Amén. Pastor, Dios lo bendiga. Una hermana embarazada dice que recibe el Espíritu Santo con la señal de hablar en lenguas. Y que eso significa que su hijo ya está lleno también del Espíritu Santo. ¿Eso es cierto? Eso solo sucedió en Elizabeth. La Biblia no da más, y también en Jeremías. La Biblia no da más enseñanzas al respecto. El que una persona sea llena del Espíritu Santo va más allá de un pensamiento. Porque para que ese fenómeno se llama en filosofía de la religión se llama un fenómeno.
para que ese fenómeno se dé en el cristiano, deben de ocurrir por lo menos 2 o 3 pasos. Oír, creer y actuar. Y dice, vaya, prediquen el evangelio a toda criatura. O sea, yo voy y predico y la gente escucha. Ese escuchar produce fe. La fe viene por el oír. Y ese oír que produce fe lleva a la acción. ¿Ya? ¿Y cuál es la acción? La decisión de bautizarme. Por eso dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y después de esto, dice, estas señales seguirán a los que creen. Entonces aquí es bien interesante que la persona comprenda que la experiencia del Espíritu Santo en su vida es en su vida. Ahora, ¿que puede ser afectado de manera positiva el bebé? Sí, pero no es igual a que sea lleno del Espíritu Santo. Él tendrá que nacer, crecer y tomar una decisión que lo lleve a una genuina conversión y en consecuencia el Espíritu Santo haga su morada en él. Amén. Amén. Dios les bendiga. La profecía de Nahum sobre la destrucción de Nínive era solo para ese lugar o será también para después del rapto de la iglesia. No, fue un evento que se dijo a través de Jonás. Los ninivitas se arrepintieron y Dios les perdonó la vida. Luego el profeta, 150 años después de que los ninivitas fueron perdonados, vino la destrucción para Nínive porque ellos se apartaron de nuevo. Ocurrió con ellos, como dice el libro de los jueces, ¿no han leído? Cada que moría un juez, entonces el pueblo se extraviaba. Dios colocaba a alguien, el pueblo volvía y otra vez moría el juez y el pueblo se extraviaba. Otra vez caía. Exactamente. Eso es muy común en las sociedades. Hace poco acá en Bogotá hubo un temblor de tierra. ¿Y cómo estaba la gente de arrepentida? Sí, señor. Pero pasó el temblor y Todo el mundo se relajó. ya, Hasta ahí les llegó. hasta ahí les llegó el arrepentimiento. Sigamos. Amén. Preguntan, tengo una duda, pastor. Dice una duda. Y es que hace 11 años me bautizaron en el nombre de Jesús, pero el pastor que me bautizó estaba de avanzada edad y yo estaba demasiado gordo. Pero en el momento en que me bautizan, yo no escuché cuando me invocaron el nombre de Jesús, como si se me hubieran tapado los oídos. ¿Quedé bautizado? Claro que él quedó bautizado. Porque el pastor invocó el nombre del Señor Jesús en la vida de él. No necesariamente el candidato tiene que escucharlo. ¿Qué haríamos entonces con los que tienen la limitante? Entonces, no. El bautismo es la aspiración de una buena conciencia. Conciencia. Algo así como, Dios me lo demanda y yo lo hago. Y, bueno, usted entendió que es una exigencia para ser salvo. Usted lo ha hecho. Y lo ha hecho de buena fe. El pastor lo hizo en cumplimiento de su deber ministerial. Consecuencia, él está bautizado en el nombre de Jesús. Amén. Pastor, Dios lo bendiga. ¿Me podría indicar, por favor, en qué año nació Jesús según la Biblia? La Biblia no dice en qué año. Hay, aquí entramos a manejar, ¿qué? Los conceptos. Entonces, hay unos que dicen que en el orden de nuestro calendario, Jesús nació en el año 4 de nuestra era. Porque una cosa es el calendario que se maneja acá y otra cosa es el calendario hebreo. Entonces ahí hay diferencias que se especula, hay hipótesis, pero bíblicamente no se puede decir en qué año, ni qué día. Lo que sí es claro es que no nació en diciembre. Eso sí está comprobado. No nació en diciembre. ¿Por qué no nació en diciembre? Porque diciembre es invierno. Y los pastores recogen sus rebaños, los traen
a sus lugares para evitar que el frío mate las ovejas. Y cuando Jesús nació, los pastores cuidaban las ovejas en los campos. Era Entonces verano. no era invierno. No era invierno. Dios les bendiga, hermanos. ¿Pueden los hijos de pastores o cristianos prestar servicio militar o policía? Un predicador dijo que no, porque los muchachos deben de servir a Dios y no a estas instituciones inmundas cuyo objetivo finalmente es derramar sangre. Pues ese es el pensamiento del pastor. Pero nosotros somos ciudadanos y tenemos un deber con nuestra patria. Los cristianos tienen la posibilidad de prestar el servicio militar o de policía o de cargos de elección popular o monárquico si perteneciese a una monarquía. ¿Está claro? Pero también tiene la potestad de no hacerlo. En Colombia, la Corte Constitucional emitió un fallo basado en la objeción de conciencia, Así es. que cuando un joven de la iglesia es tomado con el objeto de ir a prestar el servicio militar, en él está la decisión de aceptar o no. No quiero ir. Entonces viene a la iglesia, le dice al pastor, hermano, salí apto para el servicio militar, pero yo no quiero. Por la razón que sea. La mayoría, porque no quieren desprenderse de las naguas de mamá y entonces siempre quieren que todos se lo tengan ahí, ¿cierto? Otros porque realmente dicen queremos servir al Señor. Otros porque piensan que, venga, de pronto me toca una confrontación y ¿qué hago yo? Entonces, la Corte dice que puede acudir a la objeción de conciencia, viene a la iglesia a través de su pastor emite un certificado invocando el fallo El fallo. y la persona es libre, no prestará servicio militar. Pero si el hermano va y presta el servicio militar, independientemente de lo que suceda allá en el campo, él no será afectado de manera negativa ante Dios, porque él no lo está haciendo con intenciones de, sino que son gajes de su propio oficio. Exactamente. Ahí va a ocurrir muy similar a aquel que por accidente le causa un daño al prójimo, pues nunca pensó hacerlo. Como sé que los hermanos que prestan el servicio militar nunca van con la intención de matar, sino de prestar un servicio al Estado. La Biblia dice en Romanos capítulo 13 que el deber de los cristianos es sujetarse a la autoridad. Amén. Y existe una autoridad que demanda del servicio de su pueblo. Y entre ese pueblo estamos nosotros. Eso sería algo así como decir, ¿los cristianos pagan el IVA? ¿O pagan el impuesto en la retención? ¿O pagan el impuesto al... No, es que yo soy cristiano y no lo pago porque eso es para la corrupción. Pues Jesús dice, hay que dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Amén. Amén. ¿Sigues tú? Dale. Pastor, sí. ¿Sí, sigo yo? Ah, bueno, ok. Preguntan, pastor, yo le perdoné a mi esposo infidelidad varias veces. La última vez lo perdoné porque mi pastor me dijo que lo hiciera, que nada perdía con eso. Yo le dije entonces al Señor Jesucristo que si mi esposo se convertía y se bautizaba, yo seguía con él. A los 6 meses se bautizó y vivimos buenos 6 meses. Luego me entero que me contagió de una enfermedad de transmisión sexual y yo no soy capaz de vivir más con él. Yo quiero enviar papeles al tribunal eclesiástico. ¿Qué me aconseja? Bueno, aquí lo que ella debe de pensar es que ella perdonó. El hecho de que la haya infectado no quiere decir que sucedió después de bautizado. Hay enfermedades de transmisión sexual que tienen un lapso de tiempo donde se hace manifiesto.
Hay personas que, por ejemplo, tienen el VIH y duran con él 4 o 5 años sin darse cuenta, ¿no? A menos que se hagan un examen. Entonces aquí lo que ella debe de hacer es seguir con la palabra, yo le perdoné. Sí, amén. Ya le perdonó. Ya usted tiene la enfermedad de transmisión sexual. Debe de buscar la manera de superarla. Y 2, consciente de que él está enfermo, Claro. pues simplemente hágalo de la publicidad. Sin preservativo ni pío. Es decir, usted no puede condenar al hermano, a su esposo, por el pasado. Porque ya no es una situación legal. Es una situación de carácter familiar. Si él la ha infectado cuando tuvo sus prácticas en el pecado y ahora aflora la infección, se descubre usted, pues se supone de que ya Dios le perdonó a él, que usted también le ha perdonado, que lo que hay ahora es la consecuencia del pasado, que ahora hay que convivir con el problema, pero no causarle daño a su matrimonio, porque al final es el hombre que usted escogió. Y si le perdonó muchas veces siendo inconverso, ¿por qué no perdonarle ahora que es su hombre, que es su esposo? Lo que hay es que buscar la manera de minimizar los efectos negativos de esa infección, buscando una ayuda en el campo de la medicina. Lo más recomendable es que lo ame más, que luche por su matrimonio y que juntos, porque juntos son víctimas del pecado. Él por su pecado y a usted la ha afectado por causa del pecado que él cometió. Pero que eso es cosa del pasado. Y ahorita lo que tienen es que luchar juntos por sacar adelante ese proyecto llamado familia. Familia. Le damos la bienvenida a un amigo pastor que nos escribe en esta mañana y para nosotros es una bendición leer de sus mensajes. Buenos días, Pastor Carlos. Señor Carlos, aparte de los escritores de la Biblia, ¿qué historiadores bíblicos son confiables? A ver, como literatura hay cualquier cantidad. Yo no tengo la información suficiente para decirle a usted acerca de los escritos que puedan de alguna manera contribuir con cierta información. Pero hay escritos como los de Josefo, por ejemplo. ¿Sí? Historiador romano. Claro, un historiador muy importante que cuenta historias de lo que fue esa época compleja del cristianismo. Hay, mejor dicho, aparte de ello hay una cantidad de libros apócrifos que unos hablan de una manera adecuada, acorde a los valores cristianos, otros van en contravía. Y una de las razones por las cuales se escribe el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos es precisamente porque con la muerte y la resurrección de Cristo aparecieron cualquier cantidad de escritores mostrando la vida de Jesús desde diferentes puntos de vista acordes al pensamiento que tenían cada uno de ellos. Entonces, aparecen los de la escuela griega, gnóstica, para hablar, por ejemplo, de la tentación de Jesús o de la pasión de Cristo. Entonces relacionan a Jesús con un hombre común y corriente que incluso le gustan los placeres y tiene mujeres y se va para la India a estudiar las ciencias ocultas, por ejemplo. ¿Ya? Aparecen otros que niegan la deidad de Cristo de una manera directa. Y eso es lo que mueve a Lucas a hacer una investigación acerca de la persona de Jesús. Porque tan pronto Jesús muere y resucita, entonces dicen unos, es la oportunidad de que la gente no conozca la verdad. Pues además nos han pagado para que lo ocultemos.
digamos que se lo robaron del sepulcro. Hicieron su tesis. Otros que fueron testigos de la resurrección dicen, pero ¿cómo vamos a aceptar de que digan que Jesús fue robado cuando a nosotros nos apareció después de la resurrección? Entonces, aparecen los escritos que hoy conocemos en el canon del Nuevo Testamento. Esa confusión literaria que buscan presentar a Jesús desde diferentes expectativas es la que lleva a Lucas a hacer una investigación minuciosa con los que fueron ministros de la palabra, incluyendo también a María, la Madre del Cristo, para recibir una información de primera mano y hacer así el Evangelio de Lucas para hacerlo llegar a Teófilo, que era un griego, y luego hacerle llegar el libro de los Hechos también a Teófilo y a la iglesia griega con un fin, que su fe fuera afianzada en la verdad. Pero como literatura hay cualquier cantidad de libros que hablan de Jesús, ¿ya? Que hablan de Jesús. Yo tengo libros como, por ejemplo, la Asunción de María, los Hechos de Bernabé, el Apocalipsis de Pedro, el Evangelio de José de Arimatea, el otro Evangelio, el Nuevo Evangelio, apócrifos. Cada uno plantea a Jesús de una manera diferente. Pero ni los padres de la iglesia lo aprobaron, ni la iglesia primitiva. Solo aparecen en la Biblia los libros que una vez analizados dijeron, venga, esto sí fue lo que Jesús dijo y hizo. Esto otro es un argumento que se inventa para desvirtuar el mensaje evangélico. De hecho, que hay un canal de televisión que se dedica a hacer investigaciones y hay corrientes ahí donde buscan desvirtuar el mensaje de Jesucristo. Pero hay otras vertientes que hacen ver la realidad de la obra de Jesús, mostrando con ello que Jesús genera discusión, porque dependiendo de la escuela, así lo plantean. Y la forma más fidedigna de entender a Jesús es viniendo a investigar en la escuela que hizo la investigación, de la cual Pablo hace una argumentación muy completa acerca de la vida, obra, muerte y resurrección de Jesús en 1 Corintios 15. Entonces, como lector, yo he leído muchos libros. Yo creo que me he leído, yo qué sé, no voy a decir cifras, porque de pronto digo mentiras, pero sí he leído más de uno para no... Sí ha sido generoso la lectura. Sí, he leído algunas cosas. Pero hay por ahí. que tener cuidado con lo que se lee. Pero Sí, hay que saber leer. Exacto. Porque en la iglesia de Corinto habían unos que leían un texto que decía que no había resurrección, por ejemplo. Imagínense. Habían otros que leían que lo que había era reencarnación. Habían otros que leían que lo que había era aniquilación del alma. Todo partiendo de la obra de Jesús. Entonces Pablo, que fue testigo personal, vivencias propias, hace un argumento donde le muestra a los corintios más de 500 personas que dicen la resurrección de Cristo y su obra es una realidad porque se ajusta a las Escrituras. Y por eso comienza diciendo que Cristo nació conforme a las Escrituras, que murió conforme a las Escrituras y que resucitó conforme a las Escrituras y que apareció a Julano y que luego le apareció a Julano, que luego le apareció a más de 500, que luego le apareció a los 12, que por último me apareció a mí. O sea, él está haciendo saber que independientemente de los conceptos que manejen otros escritores, la resurrección, la obra de Cristo es real. Y que tiene su orden. Pero claro, Así es.
Sigamos. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Se puede recibir el Espíritu Santo con el don de hablar en lenguas en un sueño? Sí, Dice, esto me sucedió no hace más de un par de años y me ha causado mucha curiosidad, pues fue muy real y hasta lloré cuando me desperté de la emoción y alegría. claro, yo conozco casos de personas que han experimentado. Conozco inclusive un pastor que experimentó el poder de Dios en un sueño, no soñando, sino que estaba dormido y despertó hablando en nuevas lenguas por el Espíritu Santo. Wow. Y hoy es un pastor. Sí, sí, eso pasa mucho. También conozco. Es que Dios es soberano. Amén. Así es su es. soberanía. Por eso es que es tan delicado hablar del Espíritu Santo y encasillarlo en el pensamiento teológico de alguien que tiene una visión que además es respetable, pero que no abarca la dimensión, la infinidad, la inmensidad de lo que es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Amén, así es. Y que se podría caer en la opinión de que si a mí me sucedió esta experiencia, a usted le puede suceder No, igual. No, y la que soberanía puede de Dios. llegar inclusive al hilo de la apostasía. Sí, señor. Imagínense que hay una discusión en el medio donde algunos piensan que no hay necesidad de ser llenos del Espíritu Santo, por ejemplo. Y resulta que nadie puede ser salvo si no es lleno del Espíritu Santo. Pero viene la otra parte. Y si no hablan lenguas o si hablan lenguas, entonces ahí es donde viene la confusión porque las personas toman la parte Por el todo. por el todo. Por el todo. Y se les olvida que el Espíritu Santo es más Que hablar en lenguas. que hablar en lenguas. Así es. Entonces aquí hay que madurar en el conocimiento de las Escrituras y entender que la mejor manera de descubrir que yo soy lleno del Espíritu Santo es por el fruto que yo doy. Amén, amén. Amén. Jesús lo dijo. Por sus frutos los conoceréis. No porque hable en lenguas. No, porque, Sus frutos. Sus frutos. claro, Amén. las lenguas son una expresión del Espíritu Santo. Pero el gozo es otra. Claro. Así es. La paz es otro. El amor. La fe es otro. La fidelidad. Pero claro, el predecidir con solicitud, el enseñar con autoridad. Es que, El estar bajo autoridad. yo les motivo para que hoy, y me traigan esa tarea para el próximo jueves, se lean bien, despaciecito, capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14 de la primera de los Corintios. Si usted lo lee con la puntuación en el tiempo como es, usted se le disiparán todas las dudas Así es. relacionadas a las diferentes posturas que hay con relación al Espíritu Santo en la vida del cristiano. Amén. Ahí está Así es. la mejor cátedra, la mejor información, la mejor neumatología. Están en esos 3 capítulos. Capítulo 12, los dones son reales. Capítulo 13, tienen sentido si hay amor. Capítulo 14, se perfeccionan si se llevan en un verdadero ejercicio. Porque el mal uso altera y hace que haya diversidad de conceptos, de pensamientos que pueden ir hasta la herejía. Así es. Complicado. Sigamos. Un tema complejo. No, ustedes me hacen emocionar Tremendo. Es un tema complejo. Pregunta, hermano Carlos. Pastor, si la Biblia dice que hay filosofías huecas, ¿es porque hay filosofías sanas? ¿Se Claro. puede considerar el evangelio verdadero como una filosofía sana? Pero claro, el cristianismo tiene una filosofía de vida y parte a partir, perdone, de la redundancia, del por qué. ¿Ya? Y tiene sentido, porque la Biblia comienza con Dios. Entonces, partimos, ¿por qué Dios? ¿Por qué no la prehistoria? ¿Por qué no la historia? Bueno, porque Dios no tiene historia ni prehistoria. La historia y la prehistoria la tienen todos aquellos que tienen principio y tienen fin.
Como Dios no tiene principio ni tiene fin, nadie puede escribir la prehistoria. Amén, así es. Amén. ¿Ya? Entonces, ¿por qué Dios? Bueno, porque Él existe por sí mismo. ¿Ya? Ahí es donde comienza a funcionar un atributo importantísimo que la gente no ha podido entender. ¿Sabe cuál es, pastor? La simplicidad de Dios. Dios simplemente es Dios. Acepte o no acepte, creas o no creas, gústete o no te guste, matricúlate con la escuela que quieras. Dios simplemente es Dios. Y Dios. punto. Así Y es. ya. Y hay que creerlo. Así es. Y si quiere testigos, mire para el firmamento. ¿Verdad? Amén. Amén, Ah. sí, Señor. No, eso es precioso. Y hay que empezar también definiendo qué es filosofía, cuando se habla de que es el amor a la sabiduría, y cuando la palabra ratifica y enseña que la verdadera sabiduría se encuentra en la palabra de Dios, se está hablando de una filosofía, un tipo de filosofía. Pero claro, no, es que el texto lo dice. Si habla de filosofías huecas, Exacto, está diciendo de alguna manera que hay otras claro. que no es. Todos los griegos hablaban todo tipo de pensamientos filosóficos. Argumentos, algunos ajustados a la verdad Sí. y a la realidad. Otros que simplemente... Vea, yo me leí la Suma Teológica de Tomás de Aquino, que es una de las filosofías más interesantes, y usted encuentra cosas ciertas, pero también cosas falsas. Por ejemplo, en el bautismo. ¿Por qué se deben de bautizar los niños? Entonces plantea el por qué. Ujú. Y luego viene la objeción. ¿Por qué no? Y resulta que la objeción es más válida que la propuesta. Uf. ¿Está claro? Entonces, los niños se deben de bautizar porque así como la bendición de Abraham era transmitida a los hijos a través de la circuncisión, así el bautismo hace que la bendición de los padres llegue a los hijos. Esa es la propuesta para decir que el bautismo infantil es válido. Pero luego viene la objeción. Objeción. No debe de bautizarse los niños porque según la Biblia el bautismo es para personas que estén en condiciones de arrepentirse, de entender y de tomar decisiones. Entonces, está la propuesta y está la objeción. En filosofías aparece la propuesta y aparece la objeción. A veces la propuesta es nula, la objeción es válida. Válida. A veces la objeción es nula Y la y la propuesta es válida. Estamos hablando de filosofía. ¿Ya? Sí, Señor. Entonces, la vida cristiana es un estilo, es una cultura, es una filosofía de vida que está basada en el por qué ser hijos de Dios. Un estilo de vida.